Mi padre compró un bote que quiere que la familia ayude a pagar o contará los secretos de todos, pero ahora mi papá se hunde con él. Lamento mucho que tengan que leer la cosa estúpida que hizo mi padre. Son de esas cosas que mejor sería mantenerlas en privado por el bien de todos. Pero si yo tuve que vivirla, lo justo es que otras personas también la lean y pierdan algo de materia gris en el proceso, como me ha pasado a mí toda la vida con este hombre. No es justo que tenga que sufrir sola. El dolor compartido es más liviano, o al menos más entretenido cuando puede señalar a un adulto de 50 años y decir, miren, ese hombre tiene derecho al voto. Mi padre niño no es nuevo haciendo cosas estúpidas. Esto no es algo que salió de la nada y tiene un patrón bastante antiguo. No despertó un día, se hizo una lobotomía accidental y terminó siendo de la forma que es. No, ya vino lobotomizado desde el vientre de su madre. Pobre abuela, nos dejó hace tiempo, quizás por la vergüenza de haberlo tenido de hijo. Hace mucho que no está entre nosotros y decidió ir a un lugar mejor, Florida, y evitar la vergüenza de lo que engendró. Esto que voy a contar es probablemente lo más estúpido y lo peor. Aunque una vez construyó una pajarera que terminó funcionando como alimentador para gatos del vecindario. Esa es una historia para otro momento, pero fue exactamente tan idiota como suena. En su cabeza pensaba que había creado algo maravilloso, pero fue todo lo contrario. En la práctica, creó una especie de restaurante de comida rápida para gatos. Ese es el nivel de inteligencia que estamos manejando aquí. El problema actual es que mi padre cumplió 50 años el año pasado y empezó a pensar que necesitaba un bote. Supongo que fue una crisis de mediana edad. Algunos hombres compran una moto, otros empiezan a usar chaquetas de cuero que no combinan con su cara, y mi padre decidió que necesitaba convertirse en capitán de algo. Podría haberse vuelto vegano o aprender un hobby. ¿Por qué ponerte delante de una maquinaria tan peligrosa para ti y otras personas? El problema es que tener un bote es increíblemente caro. No soy experta en botes, porque mi relación con el agua consiste en ducharme, y en días ambiciosos, beberla. Pero hasta yo sé que no es solo comprar el bote y ya. Tienes que pagar dónde dejarlo, mantenimiento, reparaciones, impuestos, seguro, permisos y probablemente algún tipo de seguro por si atropellas un delfín distraído y luego te demanda para pagar la universidad de sus hijos. Puede que no necesites nada de eso, pero estoy segura de que tener un bote es estúpidamente caro. Y los costos se pueden disparar aún más si eres mi padre. Mi padre, con la inteligencia financiera de un consumidor de crack que solo está pensando en la próxima dosis y no en lo que comerá en la noche, tuvo la brillante idea de endeudarse hasta el cuello para comprarse uno. ¿Para qué? Para hacer foros, vídeos y publicaciones en redes sobre su nueva vida náutica. Porque aunque cumplió 50, su mente quedó atrapada en los 8 años. Y ni siquiera sería el niño brillante de 8 años. Sería el niño que hace un volcán para la feria de ciencias, pero de chocolate, porque así puede comérselo después y no desperdiciar materiales. Aunque, pensándolo mejor, eso suena bastante brillante de mi padre. Desde que compró el bote, se volvió insoportable. Durante meses no habló de otra cosa. El bote esto, el bote aquello, la libertad del mar, la importancia de tener un bote, la responsabilidad de ser dueño de un bote y que la gente que no tiene bote no entiende. Podías decirle, este fin de semana trabajé en el jardín, planté petunias, y él encontraba la forma de responder que él también lo hizo, pero en su bote. Los botes no tienen jardín, o al menos no lo tienen los de su presupuesto. Aunque conociéndolo, no descarto que haya intentado plantar algo en cubierta y luego se haya enojado con los dioses porque no salió nada. Al principio, lo del bote era solo molesto. Luego empezó a pedir dinero. Primero fueron comentarios casuales. Que si alguien podía prestarle unos pocos cientos de dólares porque el calentador se había averiado, que si la reparación costaba más de lo pensado, que si la marina le estaba cobrando algo que no entendía, que si el seguro, que si una pieza, que si otra pieza, que si una cuerda especial, porque aparentemente hasta las cuerdas se vuelven caras cuando las pones cerca del agua. Yo no le di nada, pero se volvía molesto que te pidiera dinero para un problema que él mismo causó. Al principio pensé que solo me estaba molestando a mí. Luego, en su última fiesta de cumpleaños, descubrí que había estado intentando una caridad con su nombre con toda la familia. Antes era solo un tonto molesto. Ahora es un tonto con título criminal con un navío que podría transformar en una máquina de guerra con un poco de cinta y clavos. Esto es lo que sucedió. Poco antes de su cumpleaños, empezó a decirme que si no lo ayudaba con dinero y seguía rechazándolo, iba a contar secretos oscuros de mí al mundo. El problema es que sus amenazas eran bastante patéticas. Decía que contaría cosas como aquella vez que la cagué frente al chico que me gustaba, o que mentía a una maestra diciendo que el perro se había comido mi tarea, o que asesiné a alguien y escondí el cuerpo en el bosque. Ya saben, cosas normales de adolescente, nada que me quitara el sueño. Así que cuando me invitó a su gran gala anual de cumpleaños en el bote, vi una oportunidad. La llamo gala porque él la llamó así.
En realidad, era un grupo de familiares y conocidos parados en una cosa flotante que olía a humedad, fingiendo que todo estaba bien, ya entenderán por qué, y evitando comer algo de la comida que mi padre compró por riesgo de ser envenenados. Yo planeaba ir y decirle a todos que mi padre había intentado extorsionarme para sacarme dinero y pagar su juguete flotante. No tenía un plan muy sofisticado. Básicamente, iba a esperar a que empezara a alardear del bote, lo cual sabía que pasaría pronto porque él puede mantenerse callado sobre el bote aproximadamente lo que un político en mentir y prometer cosas que la gente tonta cree, aun cuando le han mentido muchas veces en el pasado. Entonces diría, qué interesante, papá, ahora cuenta cómo planeaste extorsionar a tu hija para seguir conservando un bote que no puedes permitirte. Pero alguien se me adelantó. O mejor dicho, varios. Al parecer, no era la única persona de la fiesta extorsionada, y tampoco la única con el plan de usar el propio cumpleaños de mi padre para avergonzarlo. Maldita sea, pensaba que tenía un gran plan y el mismo que el resto de la gente. En algún momento de la fiesta, una tía hizo un comentario bastante ácido sobre cómo mi padre había tenido el descaro de pedirle dinero. Luego otro familiar dijo que a él también. Pronto casi toda la fiesta estaba a su alrededor señalando con el dedo. Fue hermoso. Resulta que mi padre había estado haciendo lo mismo con varios familiares. A cada uno le decía alguna versión de, si no me ayudas con dinero, contaré esa cosa que sé de ti. Lo gracioso es que muchos de los secretos eran estúpidos. Cosas viejas, vergonzosas, privadas, pero no exactamente material de chantaje. Aún así, era la intención. Mi padre no estaba pidiendo ayuda. Estaba intentando usar información personal para mantener a flote un bote que ni siquiera podía pagar. Sí, debía hacer ese chiste. Yo pensé, las grandes mentes piensan igual, todos estábamos allí para desenmascararlo. El problema es que la fiesta pasó de cumpleaños náutico a juicio popular tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de disfrutar la transición. De pronto había gente alrededor de mi padre enojada porque no eran los únicos. Y seguramente sabrás que cuando una turba iracunda se retroalimenta, las cosas se ponen feas. En algún momento pensaba que lo iban a cargar por los hombros y a arrojarlo por estribor. O lo que sea que se llame el costado del bote. En un punto, la gente empezó a contar sus propios secretos porque quería saber qué tenía mi padre de ellos. Así que todos echamos unas buenas risas mientras mi padre veía esfumarse sus posibilidades de obtener dinero. Yo no conté la historia real de cuando me avergoncé frente a mi amor platónico, porque hay límites incluso en la guerra, pero sí aclaré que no me importaban sus amenazas. Incluso mencioné el asunto del bosque, porque honestamente no vi el problema. Mi padre empezó a enojarse y a protestar porque nadie había hablado de su bote en 15 minutos, y básicamente nos estábamos burlando de su plan. Dijo que estábamos arruinando su fiesta, que nadie entendía lo importante que era para él, que todos éramos envidiosos, que el bote representaba libertad y sueños y no sé qué más, porque en ese punto yo ya estaba mirando una cuerda para atarla en su cuello y probar si mi padre flotaba. Terminó echando a todos de la fiesta. Su gran fiesta de cumpleaños acabó con él gritando que se fueran de su propiedad flotante, mientras varios familiares le decían que la propiedad flotante probablemente sería del banco pronto. El problema es que mi padre se puso físico con algunas personas. Empujó a un primo, intentó quitarle el teléfono a alguien y agarró del brazo a otro familiar que estaba mostrando mensajes. No fue una pelea enorme, pero suficiente para que la gente dejara de tratarlo como un payaso y empezara a tratarlo como un payaso con posibles cargos. Eso llevó a que varios presentaran una denuncia colectiva por extorsión. Hasta ese momento todos lo habían tomado como un payaso, porque es lo que era, pero tras agredir, y luego haberlo extorsionarlos, todos tuvieron suficiente. Porque mi padre necesitaba dinero para su fantasía de capitán y decidió que amenazar familiares era más fácil que vender el bote, conseguir un segundo trabajo o admitir que no puede manejar su propia vida sin convertirla en una demostración pública de estupidez. Durante la confusión de la salida, alguien robó su estúpido sombrero de capitán. No sabemos quién. ¡Qué misterio! Un crimen perfecto. Una tragedia marítima. El sombrero desapareció como si el océano se lo hubiera tragado. Mi padre está furioso por eso. Presentó una denuncia por robo, lo cual me parece una decisión cuestionable cuando ya hay gente denunciándote por extorsión, pero mi padre nunca ha dejado que el sentido común arruine una mala idea. Yo creo que hablar con la policía por el sombrero fue un error. Si quiere recuperarlo, tal vez debería empezar a portarse bien. Aunque, siendo realistas, es probable que su precioso sombrero termine durmiendo con los peces. Literalmente. Alguien podría atarle una roca y arrojarlo al fondo del mar como mensaje mafioso. No digo que eso vaya a pasar, solo digo que el océano es grande y los sombreros pesan poco. Pero en definitiva, estoy en este sub por dos motivos. Primero, porque quiero contar la cosa más tonta que ha hecho un familiar. Y aunque tengo muchas candidatas, esta entra fuerte en la competencia. Segundo, porque quiero preguntar si alguien tiene experiencia haciendo desaparecer cosas en el mar.
Tal vez tienen familiares que trabajen en la mafia y puedan ofrecer consejos generales, no específicos, por supuesto. No es que yo haya robado el sombrero, pregunto por una amiga. Una amiga muy hermosa, inteligente, carismática y totalmente inocente. Solo quiere saber, de forma hipotética, qué materiales usaría una persona para asegurarse de que un sombrero no se suelte mientras desciende a las profundidades del mar. De nuevo, hipotéticamente, no estoy confesando nada y esto no puede ser usado en contra de quien lo robó. Edición. Como varias personas han preguntado por lo de la pajarera y otras cosas, aquí va. Mi padre construyó una pajarera con un fallo crítico, los pájaros quedaban atrapados dentro. No puedo describirla bien y tampoco puedo subir foto porque esa máquina de tortura para animales con alas fue destruida hace mucho tiempo. Pero básicamente funcionaba como una trampa mortal. Los pájaros entraban, no podían salir bien, y luego llegaban los gatos del vecindario a servirse comida como si fuera un buffet gatuno. Mi padre fue obligado a destruirla después de que alguien amenazó con dispararle porque estaba cansado de que su gato llevara presas a su casa. Y sin ser demasiado explícita, partes de sus presas. También quiero aclarar que tengo madre. Aunque no lo parezca, mi padre no es una criatura especial capaz de tener una hija por sí solo. Ni siquiera estoy segura de que sea una criatura capaz de atarse los cordones por sí solo. Bueno, quizás un poco especial sea. Mi madre está divorciada de él. Creo que la estupidez de mi padre tuvo cierto encanto cuando eran jóvenes, pero se agotó rápido. Se divorciaron cuando yo era muy pequeña. Las cosas que tenía mi padre sobre todos nosotros, algunas de las cuales he dejado afuera, pueden parecer poco importantes. Pero si fueran tus secretos, aunque tontos, no te gustaría que todos los conocieran. Muchos comenzaron a contarlos solo por las risas, pero estoy segura de que dejaron muchas cosas fuera. Aun cuando fueran cosas muy tontas, mi padre no tenía derecho a contarlas, y menos por dinero. Por último, mi padre vivía en un apartamento alquilado hasta que compró el bote. Luego todo rastro de cordura desapareció y se mudó permanentemente al bote cuando terminó su contrato. Y no contaré más sobre el cuerpo enterrado en el bosque. Pensé que era algo normal que hacían los adolescentes, pero ahora estoy empezando a sospechar que tal vez fue un error mencionarlo aquí. Actualización 1. Quiero compartir buenas noticias con toda la gente hermosa que he conocido en Reddit. Aprecio mucho los consejos que he recibido, especialmente los relacionados con desaparecer un sombrero de capitán y también los de mover cuerpos enterrados desde hace mucho tiempo en el bosque, porque quizá la policía fue alertada por una publicación. De verdad, gracias a todos los comentaristas y a sus familiares de la mafia por ofrecer orientación sin pedir nada a cambio. Luego dicen que la mafia no hace nada sin nada a cambio. Pero si son personas muy amables y serviciales, y les gusta la pasta. No puedo pensar en personas más bondadosas que me gustaría tener como amigos. Si alguna vez necesitan ayuda con sus impuestos, puedo ayudarlos a evadirlos sin que el IRS los atrape. Eso es broma. Para efectos legales, todo en esta publicación es broma, excepto la parte donde mi padre es un idiota. Esa parte está documentada por décadas de testigos. Sobre las denuncias, tengo novedades. Primero, la policía archivó el caso del sombrero perdido. Esas son buenas noticias porque ahora la persona, que totalmente no soy yo, está fuera del radar policial y no hay un pedido de captura internacional que pese sobre su cabeza. Supongo que la policía vio a mi padre, escuchó, me robaron mi sombrero de capitán y decidió que había emergencias más importantes en el mundo, como gatos en árboles o gente estacionada un poco torcida. También creo que lo miraron y pensaron que este hombre necesita medidas de seguridad para niños para no caerse de su propio bote. Pueden haberle dicho, no te preocupes, nosotros lo buscaremos, mientras lo despeinan un poco y le daban una paleta de fresa. En mi opinión, nada mejor para una mente criminal que la policía no haga bien su trabajo. De nuevo, no estoy hablando de mí. Con respecto a la denuncia contra mi padre por extorsión, eso sí es más serio. Lo suficientemente serio como para que necesite un abogado. Hay mensajes de texto. Muchos. Variantes de, dame dinero o cuento esa vez que hiciste tal cosa. Algunos mensajes eran más sutiles, otros parecían escritos por un villano de dibujos animados que aprendió chantaje viendo televisión y con un curso por correspondencia. Para mi padre es malo porque si necesitaba dinero para reparaciones antes, ahora también necesita dinero para un abogado. Al final del día, no creo que las amenazas fueran enormes en el sentido de que nadie iba a perder su vida por esos secretos. Pero eran amenazas. Eran intentos de sacar dinero usando información privada. Y ahora necesita un abogado para no terminar pagando con algo más que vergüenza si es que va a prisión. En cuanto al sombrero. Yo estuve tentada a enviar una carta de rescate con letras recortadas de revistas, pero luego recordé que no tengo revistas y no sé dónde conseguirlas. No voy a comprar una revista solo para divertirme. Perdón, yo no, la persona que robó el sombrero y cuyo nombre comienza con O y termina con P. Así que,
según me contaron de forma completamente hipotética, alguien compró la cinta recomendada para soportar agua de mar, ató el sombrero a una roca y lo arrojó al fondo del océano. Esa persona pensó hacerlo en aguas internacionales para darle un toque más elegante al crimen, pero no tenía un bote para llegar hasta allí. Y pedirle prestado el bote a mi padre habría sido incómodo, sobre todo porque hubiera tenido que darle explicaciones de qué haría con el bote. Insisto, claramente no fui, pero quien sea que lo hizo suena genial. Todo esto es una reconstrucción imaginaria de lo que tal vez hizo la persona que cometió este terrible delito. No apoyo estas acciones. Espero que quien haya perpetrado semejante crimen atroz pague las consecuencias de sus actos, aunque aparentemente la policía ya no esté muy interesada. Actualización 2. Yo ya había contado lo más estúpido que había hecho mi padre. O eso creía. Pero mi padre es un atleta olímpico de la mala decisión, así que siempre puede superar su propio récord. Y aquí va un duro contendiente para la cosa más estúpida que ha hecho mi padre. La otra noche apareció en casa de un familiar. Medio mojado. Buscando un lugar para quedarse a dormir. Según lo que se sabe, casi llegando la noche, una de las filtraciones del bote que mi padre había estado reparando de forma casera decidió dejar de colaborar con su fantasía marina. Mi padre pasó horas sacando agua. Con cubos, trapos, desesperación y probablemente frases como, esto todavía se puede arreglar, dichas por un hombre rodeado de evidencia líquida de lo contrario. El bote empezó a hundirse. Un vecino de la marina vio que estaba por debajo de su línea de flotación y lo ayudó a salir. Sí, el bote estaba en muy mal estado desde que lo compró. Esto no sorprendió a nadie que lo hubiera visto de cerca. En su fiesta de cumpleaños, varias personas prefirieron no abordar. En ese momento pensé que eran cobardes. Ahora creo que eran profetas. Alguien le prestó una bomba para sacar el agua, pero no era lo suficientemente potente para quitar todo el agua que ya había entrado. El bote terminó en el fondo de la marina. No en el fondo del océano profundo y misterioso, donde viven monstruos marinos y tal vez un sombrero de capitán, sino en el fondo de la marina, que es como 7 metros de profundidad, o eso creo. Según cuenta la leyenda, se puede ver el bote desde el muelle si el agua no está demasiado turbia. Ese bote fue una mala idea desde el principio. No solo era un desperdicio de dinero, sino que ahora la Marina le está cobrando a mi padre por contratar una empresa para removerlo de allí. Así que incluso en el más allá de los botes sigue siendo una mala decisión económica. Es como si el barco hubiera muerto, se hubiera transformado en un barco fantasma y ahora estuviera atormentando a mi padre. Aunque no creo en los fantasmas, creo que ese bote vivirá en la cabeza de mi padre durante mucho tiempo. Solo que no en recuerdos felices, sino en recuerdos de errores financieros. Ahora no tiene bote habitable, sigue debiendo dinero, necesita abogado por las extorsiones y además debe pagar por sacar su sueño hundido del lugar donde molesta a la fauna marina. Creo que debo encontrar un subreddit de malas decisiones y contar la historia de mi padre. Debería ganarme unos premios gracias a él. Espero que esto sea una lección valiosa para mi padre. Mi miedo es que esto sea el paso previo a que compre un globo aerostático inflable y decida vivir allí. Espero que no lea esto y no se le ocurra la idea. No porque me preocupe su salud, sino porque probablemente lo estrellaría y provocaría un incendio. Además, no puedo ni imaginar la clase de gorro estúpido que compraría para acompañar al globo. Me imagino ese gorro con un molino o algo así. Más trabajo para esa heroína, o héroe, porque no sabemos su género. Actualización 3. Si mi padre vuelve a hacer algo muy estúpido, pueden esperar que vuelva a actualizar. Pero por ahora vine a dar cierre y contar las cosas que ustedes me han pedido. Mi padre recibió una multa y libertad condicional por 1 año por las extorsiones. Esas fueron las consecuencias legales de sus idioteces. No fue prisión ni nada demasiado dramático, pero sí quedó registrada la parte de amenazar familiares para financiar su bote. Sorprendente, lo sé. Uno pensaría que ese plan le daría lo que quería y que en ningún condado el juez lo miraría y le pediría que se vaya de su vista antes de que se arrepienta y lo encierre un mes para que aprenda algo. Las consecuencias sociales han sido más fuertes. Nadie quiere estar cerca de él ahora. Para todos, es como si se hubiera hundido con el bote. Lo cual, aunque odio admitirlo, es una hermosa metáfora para su vida. Él quería que el bote lo hiciera ver importante, libre y especial. Al final lo dejó endeudado, avergonzado, denunciado y mojado en casa de un familiar pidiendo sofá. Para quienes tenían curiosidad sobre cuánto cuesta sacar un bote del fondo de una marina, la cifra ronda los $10.000. No es exacta todavía porque, hasta que la empresa termine el trabajo, no sabrán cuánta mano de obra y tiempo llevará. Pero esa es la estimación cercana. También recibió una multa por contaminar el fondo del agua con sus cosas. Imaginen ser multado por ser tan incompetente que tu casa flotante se convierte en basura submarina. La buena noticia es que no ha comprado otra casa estúpida. Probablemente se deba a que no tiene fondos sino a que está haciendo lo correcto. Se mudó nuevamente a un apartamento en alquiler.
Eso es lo único bueno que salió de todo esto. Está tan endeudado que pasará mucho tiempo antes de que pueda comprar otra cosa absurda. Todavía no ha terminado de pagar el bote, que ahora duerme en el fondo del mar, así que pueden imaginar lo hundido que está en deudas. Sí, usé hundido, demandénme. He soportado a mi padre toda mi vida, creo que me he ganado hacer ese chiste malo. Por ahora, no hay más. Ni de historia ni de chistes sobre hundir cosas. El sombrero continúa desaparecido y no hay pistas de quién está detrás de eso. Son de esas cosas que quedarán en el misterio y hundidas, como la Atlántida. Edición, no importa que no tengan dudas de que fui yo, a pesar de que no tienen pruebas. Un fiscal no puede llevarme a juicio y decirle al juez, OP, en un claro gesto mafioso, hizo desaparecer el sombrero del padre. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, eso es todo, su señoría. Así que ya basta de acusarme y llamarme la roba sombreros.